René Delgado, periodista y comentarista de este programa. Querido René, ¿cómo estás? Bien, Carlos. ¿Qué nos pones sobre la mesa? Mira, quería, valiéndome del título de aquella célebre novela de Julio Verne, de La Vuelta al Mundo en 80 días, yo recorrer la realidad mexicana en 8 días. Y con eso tienes un mapa, ¿no? Y con eso, porque en esta última semana, Carlos, creo que tuvieron expresión los 5 grandes problemas de México de una manera muy concentrada, pero que por el vértigo de pronto no se pierde la noción, la visión y la dimensión de la circunstancia nacional. Primer asunto, referente al régimen de partidos. Es decir, se dejó ver el tamaño de la crisis. Por un lado, el PRI terminó por elegir a Alejandro Moreno, lo ungió como presidente, pero el proceso dejó 2 fisuras. Primero, durante el concurso, renunció a su candidatura y a su militancia José Narro y calificó de mascarada en sí la propia elección. Al término del concurso, invalidó el resultado y luego renunció a su militancia otra concursante, Ivonne Melgar, y dijo... Ivonne Ortega. Ciertamente. Saludos a Ivonne Melgar. Saludos a Ivonne Melgar. Ivonne Ortega, quien invalidó el resultado y a la vez dijo que de seguir así, el PRI va en la ruta de la extinción. El otro partido que se incorpora a este problema del régimen de partidos es Morena. En el pleito por la presidencia de la mesa directiva del Senado, que de algún modo vulnera a Martí Batres y fortalece en una primera impresión a Ricardo Monreal, en el fondo lo que se expresa es la disputa por la dirección del partido que tendrá lugar en Moreno. En ese congreso, en que habrán de elegir a su nueva dirigencia, se va a ver si ese movimiento no pierde fuerza e impulso. Luego, segundo, en el relativo al combate a la corrupción, la prisión preventiva justificada de esta nueva estudiante que es Rosario Robles, ¿no? Es lo que estaban estudiando. Es lo que acaba de señalar Enrique. Ahí se da, por un lado, una primera impresión. Por fin no van a quedar impunes a quienes de un modo u otro hayan dañado al erario. Sin embargo, el parentesco, en efecto, del juez Delgadillo con la diputada y su tía Dolores Padierna le resta pulcritud a ese proceso. Y por el otro, la detención de Carlos Ahumada allá en Buenos Aires a instancias de nuestra Fiscalía causa una segunda impresión. A lo mejor la venganza no es asunto o no tienta a este gobierno, pero la revancha sí. Tercer asunto, Carlos, en materia económica, como deseaba el Ejecutivo, el Banco de México reduce la tasa de interés en 25 puntos y formula varias recomendaciones. Darle certidumbre a la inversión, atender el deterioro de la calificación soberana, crediticia soberana y de petróleos mexicanos, cumplir las metas fiscales y generar confianza con el paquete económico 2020. Respuesta: respeto a la autonomía, pero opinan de más los integrantes de su Junta de Gobierno. Ese rifirrafe se ve agravado el fin de semana por la suspensión que se otorga para la construcción del aeropuerto en Santa Lucía hasta que no se explique por qué se cancela el de Texcoco. Pero se atempera a la vez con el hecho de el posible arreglo que habrá de darse entre el gobierno y las constructoras de los gasoductos. Cuarto asunto, Carlos, en cuanto al descontento social. La manifestación feminista del viernes pasado contra la inseguridad, la agresión y la violencia de las cuales son víctimas las mujeres, junto con el comunicado del zapatismo, donde por un lado anuncian la creación de nuevos caracoles, pero fijan postura frente al presidente López Obrador, abre una interrogante. ¿Cuál es el margen de maniobra? ¿Cuál es el límite del plazo para que el descontento social no tenga estallidos? Y quinto y último, la guerra comercial de Estados Unidos. La salida salvaje, como se está planteando, de Gran Bretaña de la Unión Europea y la contracción en Alemania prefiguran una posible recesión.
cómo, de qué anclajes nos podemos valer para que ese eventual fenómeno económico no nos arrastre o nos tome mal parados. Todo esto, Carlos, tuvo expresión en 8 días. Y creo que eso te da la dimensión de la circunstancia en la que nos encontramos y cómo hacerle para no perder la oportunidad de hacer de la alternancia una auténtica alternativa. Muchísimas gracias, René. A ti, Un a ti, placer. Carlos.